En el mundo actual, la velocidad se ha convertido en una especie de religión moderna. Adoramos la productividad como si fuera sagrada, y medimos nuestro valor no por la profundidad de nuestro ser, sino por la rapidez con la que hacemos las cosas. Donde quiera que mires, las personas corren. Corren para lograr, para demostrar, para convertirse en algo. Pero si les preguntas a dónde van realmente, pocos pueden responder. Cada mañana, millones de personas despiertan con la mente ansiosa, ya cansadas antes de que el día comience. Sus pensamientos corren por delante de ellos, marcando listas infinitas de tareas, persiguiendo reconocimiento, persiguiendo validación, persiguiendo la ilusión de que, quizá, si se mueven lo suficientemente rápido, finalmente se sentirán completos. Hemos llenado nuestras vidas con dispositivos que prometen conexión y sin embargo, nunca nos hemos sentido tan solos. Tenemos más información que nunca, pero menos sabiduría. Sabemos cómo llegar a las estrellas, pero no cómo llegar a nuestro propio corazón. Podemos construir máquinas que piensan, pero no sabemos enseñar al corazón a estar en paz. En medio de esta prisa, de este ruido constante del mundo moderno, el suave susurro del alma se vuelve tenue. Pero si escuchamos con atención, más allá de las pantallas, del ruido y de la presión por ser alguien, todavía podemos oír una voz antigua que resuena a través de los siglos. La voz del Buda. Sus palabras, pronunciadas hace más de 2.500 años, aún suenan como una campana que corta la niebla de nuestra confusión. Porque el Dharma, la verdad que compartió, no pertenece a una sola era ni a una religión. Es atemporal. No está reservado para monjes que meditan en montañas lejanas, sino para cualquiera que se sienta perdido en medio de la prisa moderna. Para cualquiera que sienta que, a pesar de tenerlo todo, aún le falta algo esencial. Cuando el Buda habló de dukkha, el sufrimiento, no fue pesimista. No dijo que la vida fuera dolor, sino que nos mostró que, detrás de cada éxito mundano, hay una inquietud silenciosa. Esa sensación de que nada es suficiente. Perseguimos la felicidad en posesiones, en logros, en aprobación. Pero cuanto más nos aferramos, más se nos escapa. Y el Buda reveló por qué. La raíz del sufrimiento no está fuera de nosotros. No está en el mundo, ni en los demás, sino dentro de la mente inquieta. La mente es el lente a través del cual experimentamos todo. Cuando la mente está en caos, incluso la belleza pesa. Cuando la mente está en calma, incluso la dificultad se vuelve ligera. Por eso, la clave de la paz nunca ha sido controlar el mundo, sino comprender la mente. La humanidad moderna rebosa de conocimiento, pero muere de hambre de sabiduría. Podemos diseñar ciudades, cohetes y algoritmos, pero no podemos aquietar nuestros pensamientos. Podemos conquistar el espacio exterior, y aún así seguimos siendo prisioneros de nosotros mismos. Y entonces huimos. Ahogamos nuestro malestar en distracciones, deslizando pantallas, consumiendo, comparando. Perseguimos un deseo tras otro, llenando nuestro vacío con posesiones, con ruido, con aprobación, solo para sentirnos más vacíos que antes. Pero justamente aquí es donde las enseñanzas del Buda se vuelven más vitales que nunca. Él enseñó que todo es impermanente, que nada, ni la alegría, ni el dolor, ni la vida misma,
puede sostenerse para siempre. Sin embargo, la humanidad moderna vive en abierta negación de esa verdad. Nos aferramos a la fama, al confort, a las relaciones, a las identidades. Intentamos congelar lo que siempre está cambiando. Y en ese acto, creamos nuestro propio sufrimiento. La impermanencia, dijo el Buda, no es algo que deba temerse. Es algo que debe abrazarse. Es un recordatorio de que nada dura para siempre. Y precisamente por eso, todo es valioso. Porque sabemos que cada respiración, cada amanecer, cada abrazo es fugaz. Aprendemos a amar más profundamente, a vivir más conscientemente. Comprender la impermanencia es despertar a la gratitud. Y cuando despertamos a la gratitud, empezamos a vivir de verdad. En un mundo obsesionado con el movimiento, el acto más sabio es detenerse. Detenerse no significa huir de la vida. Significa regresar a ella. Significa pausar el tiempo suficiente para ver lo que es real. Para ver más allá del hábito, más allá de la reacción, más allá del miedo. Cuando nos detenemos, la mente se asienta. Y en esa quietud, comenzamos a ver con claridad. Comenzamos a notar las raíces silenciosas de nuestro sufrimiento. Los miedos que evitamos, los deseos que nos dominan. Las ilusiones que confundimos con verdad. Esa simple pausa, ese instante de conciencia, es la puerta hacia la sabiduría. Es lo que el Buda llamó atención plena. El arte de detenerse, ver y simplemente ser. La atención plena no es escapar del mundo. Es despertar dentro de él. No es una técnica, sino una forma de vivir. Es la capacidad de descansar por completo en cada momento. De respirar, observar y estar presente sin juzgar. Y cuando la mente descansa en el presente, el pasado pierde su poder. Y el futuro deja de asustarnos. En ese sagrado ahora, dejamos de resistir la vida y empezamos a fluir con ella. Dejamos de desear y empezamos a comprender. Y de la comprensión nace la paz. Una paz más profunda que el placer. Más fuerte que el éxito. Y más silenciosa que cualquier victoria. El Buda dijo una vez: no hay camino hacia la felicidad es el camino. Cada respiración consciente, cada paso sereno, ya es un regreso al hogar. Un regreso a nosotros mismos. Porque la verdad es esta. Lo que tanto hemos buscado en el mundo exterior nunca estuvo perdido. Siempre ha vivido dentro de nosotros, esperando pacientemente ser visto. Llega un momento en la vida de todo buscador en que el ruido del mundo se vuelve demasiado difícil de soportar. Cuando la mente, cansada de tanto correr, empieza a susurrar. Quizás la paz no se encuentra añadiendo más, sino soltando. El Buda dijo una vez que la iluminación no consiste en convertirse en algo nuevo, sino en recordar lo que siempre ha sido verdad. Y esa verdad comienza con la conciencia. Cuando surge la ira, cuando la tristeza nos inunda, cuando el miedo entra silenciosamente en el corazón, se nos enseña a no luchar contra ellos, ni a alimentarlos, sino a simplemente verlos. Reconocer, esto es ira. Esto es miedo. Esto es dolor. Sin necesidad de rechazar, sin necesidad de aferrarse. Solo ver con claridad y soltar con suavidad.
Porque así como el río sabe regresar al océano, la mente, cuando es iluminada por la conciencia, naturalmente vuelve a la quietud. Sin embargo, el mundo moderno enseña lo contrario. Nos dice que la felicidad viene de sumar. Sumar riqueza, sumar experiencias, sumar logros. Nos enseñan que la plenitud se encuentra en la cima de la montaña del éxito. Pero el Buda, en su infinita simplicidad, enseñó que la paz no viene de sumar, sino de restar. Restar apego. Restar deseo. Restar juicio. Cuando ya no estamos encadenados a las interminables adiciones de la mente, descubrimos algo profundo. La felicidad nunca estuvo ausente. No necesita ser creada. Solo necesita ser reconocida. La verdadera naturaleza de la mente, dijo el Buda, es como el cielo abierto. Claro, vasto e infinito. Las nubes de la ilusión pueden venir e irse, la ira, el miedo, el deseo. Pero no manchan el cielo. Y cuando las nubes se disuelven, el cielo no ha desaparecido. Siempre estuvo allí, silencioso, eterno y puro. También nos habló del origen dependiente, la gran red de causa y efecto. Nada surge por sí solo, y nada existe independientemente. Todo llega a ser a través de condiciones. Cuando comprendemos esto verdaderamente, el corazón se ablanda. Nos volvemos menos duros, menos críticos. Empezamos a ver que quienes nos hieren no son enemigos, sino víctimas de su propia ignorancia, de su propio dolor no resuelto. De esta comprensión florece la compasión. Una compasión que no pide nada a cambio. Y cuando la compasión florece, el mundo exterior puede parecer el mismo, pero nuestro mundo interior se transforma por completo. Esa transformación, esa calma inquebrantable, es la mayor libertad que un ser humano puede conocer. No puede comprarse con dinero, ni obtenerse con poder. Solo nace a través de la sabiduría. La persona que vive con esta sabiduría sabe soltar. Ya no fuerza a la vida a obedecer su voluntad, porque entiende que todo se desarrolla según sus propias causas y condiciones. Actúa con entrega total, y luego suelta con ligereza. Planta semillas, pero no se aferra a la cosecha. Este es el secreto de un corazón espacioso, ligero y en paz. En este mundo de competencia y comparación sin fin, los que saben soltar son los verdaderamente fuertes, porque ya no están atrapados en la lucha invisible de demostrar, lograr y ganar. El Buda también habló de la acción correcta. Y en nuestra era digital, esta enseñanza es más necesaria que nunca. Hoy las palabras viajan más rápido que los pensamientos. Y la negatividad puede extenderse por el mundo en segundos. Pero la acción correcta no consiste solo en evitar el daño, sino en sembrar conscientemente el bien. Cada acción, por pequeña que sea, envía ondas a través del universo. Una palabra amable puede salvar un alma en desesperación. Una sonrisa suave puede dar paz a un corazón ahogado en ansiedad. Un solo pensamiento compasivo puede transformar la energía de todo un día. Cuando actuamos con conciencia, nos convertimos en pequeñas luces en la oscuridad de la ignorancia. Y hasta la luz más pequeña tiene el poder de terminar con una larga noche. En el corazón de todas las enseñanzas del Buda habitan dos fuerzas inseparables: la atención plena y la compasión. Son como las dos alas de un pájaro.
Ninguna puede volar sin la otra. La atención plena sin compasión se vuelve rígida. La compasión sin atención plena se vuelve ciega. Solo juntas pueden elevar el corazón hacia el despertar. Un verdadero practicante no es quien escapa del mundo, sino quien vive plenamente dentro de él, sin ser manchado por él. Quien puede amar sin apego, ayudar sin esperar recompensa, comprender sin necesidad de tener razón. Esa es la esencia de la iluminación. Estar en el mundo, pero no ser esclavo de él. El mensaje del Buda nunca fue solo para monjes o místicos. Habló para toda la humanidad. Para la madre, el trabajador, el anciano, el joven. Recordándonos que el despertar es posible aquí y ahora. En el simple acto de vivir con conciencia. Si tan solo una persona practicara una de sus enseñanzas. No hagas daño. Cultiva el bien. Purifica la mente. El mundo ya comenzaría a cambiar. Y sin embargo, esta práctica no se impone. Surge naturalmente cuando comprendemos. Cuando vemos la verdadera naturaleza del sufrimiento. Ya no deseamos crear más de él. Cuando vemos la fragilidad de la vida. Empezamos a vivir con más amabilidad. Cuando reconocemos que cada ser humano carga con dolor. La compasión fluye sin esfuerzo. Las lecciones del Buda no exigen que abandonemos el mundo moderno. Solo que vivamos dentro de él de otra manera. Que desaceleremos. Que miremos más profundo. Que escuchemos con más atención. Cada vez que hacemos una pausa para respirar. Estamos practicando el Dharma. Cada vez que perdonamos. Estamos meditando. Cada vez que elegimos la paz sobre la ira. Estamos caminando el sendero del despertar. Porque, al final, las enseñanzas del Buda no se encuentran solo en los libros o templos. Se encuentran en la forma en que vivimos, en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás. ¿Quién puede mantener un corazón sereno en medio del caos? Ya ha tocado la esencia del camino. El Buda dijo: la mente precede a todas las cosas. La mente es su guía. La mente las crea. En nuestro mundo moderno, la mayor parte de la energía humana se dirige hacia afuera. A buscar, a lograr, a conquistar. Y olvidamos que todos los comienzos y todos los finales ocurren dentro de la mente. Nadie puede ser verdaderamente feliz si su mente permanece sin entrenar. Ninguna tecnología puede sanar a la humanidad. Si seguimos alimentando nuestro enojo, nuestra envidia y nuestro miedo. Así, la enseñanza más profunda que el Buda nos dejó es que la práctica espiritual no se trata de cambiar el mundo, sino de transformar la conciencia. Porque cuando la conciencia cambia, el mundo cambia naturalmente. Él reveló esto a través de las 4 nobles verdades. El fundamento de toda sabiduría. Hay sufrimiento. Hay una causa del sufrimiento. Hay un fin del sufrimiento. Y hay un camino que conduce a ese fin. Cuando la mayoría escucha la palabra sufrimiento, piensa que el budismo es pesimista. Pero eso es un malentendido. El Buda no fue negativo. Fue realista. El sufrimiento no es un castigo, es un hecho de la existencia. Nacemos, envejecemos, enfermamos, perdemos, tememos, amamos. Y somos separados.
Pero en lugar de evitar estas verdades, el Buda nos invitó a enfrentarlas directamente. Porque solo cuando nos atrevemos a mirar nuestro dolor de frente, podemos empezar a comprenderlo. Y una vez que lo comprendemos, el dolor comienza a disolverse por sí solo. Como la oscuridad se desvanece ante la luz. Él llamó a la raíz del sufrimiento los 3 venenos: la codicia, la ira y la ignorancia. La codicia nos deja eternamente insatisfechos. La ira nos consume desde adentro. La ignorancia nos ciega ante la realidad. Y estos venenos se han convertido en la enfermedad de nuestra era moderna. Podemos viajar a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Pero no podemos quedarnos en silencio con nosotros mismos ni 5 minutos. El vacío interior se hace más fuerte. Y para callarlo, consumimos posesiones, atención, validación. Pero nada de eso puede llenar lo que hemos olvidado: nuestra propia quietud. El Buda no nos condenó por esto. Solo sonrió y dijo: cuando veas claramente la raíz, encontrarás el camino de regreso a casa. Ese camino es el noble octuple sendero. Un mapa vivo que nos guía del engaño al despertar, de la confusión a la paz. Y no es una carretera hacia un destino lejano. Es una forma de vivir cada momento con conciencia, con verdad y con compasión. El camino eterno, despertar en el mundo moderno. Existe una sabiduría que nunca se desvanece. Fluye a través del tiempo como un río antiguo, inalterable ante el ruido de los siglos. La enseñanza del Buda es ese río. Una campana de despertar que suena suavemente. Entre la embriaguez del materialismo. No llama al mundo exterior, sino al mundo interior. A ese lugar silencioso y sereno dentro de cada uno de nosotros, donde la paz siempre ha estado esperando ser recordada. En cada respiración, el camino hacia la libertad se revela. Cuando inhalas, simplemente sabe que estás inhalando. Cuando exhalas, simplemente sabe que estás exhalando. Esa conciencia sencilla es la puerta hacia la claridad. En esa quietud, algo milagroso sucede. La mente vuelve a su estado natural. Calma, radiante y completa. El Buda dijo una vez: cuando uno ve verdaderamente la impermanencia, deja de temer. Porque todo aquello a lo que nos aferramos, la juventud, el estatus, la belleza, las posesiones, está cambiando con cada instante que pasa. Y cuando finalmente comprendemos esto, empezamos a vivir más ligeros, amar más profundamente y perdonar con más facilidad. Cuando la mente se purifica, el mundo deja de ser un campo de batalla por la supervivencia y se convierte en un jardín sagrado de comprensión y amor. Ese es el gran legado espiritual que el Buda dejó a la humanidad. Un camino que no conduce hacia el exterior, al caos del deseo, sino hacia el interior, al manantial inagotable de sabiduría y compasión, que fluye silenciosamente dentro de cada corazón humano. A medida que caminamos este sendero, paso a paso, comenzamos a darnos cuenta de algo extraordinario. Las enseñanzas del Buda nunca fueron un escape de la vida, sino una manera de iluminarla. Cada momento ordinario, la alegría, el dolor, la preocupación, el fracaso, es una puerta viva del Dharma, una oportunidad para despertar. El sufrimiento,
cuando se ve con claridad. No es un enemigo a destruir, sino un maestro a comprender. Incluso dentro de una sola lágrima, habita la semilla del despertar. Porque el sufrimiento no viene a castigarnos, viene a despertarnos. El Buda dijo una vez: nadie te salva, salvo tú mismo. Y en nuestro mundo moderno, esa verdad es más profunda que nunca. Vivimos en una era donde las personas buscan la salvación afuera. En la tecnología, la riqueza, las relaciones. O en ideales efímeros de éxito y felicidad. Sin embargo, el Buda señaló hacia adentro. Hacia el único lugar que hemos olvidado mirar. El templo silencioso de nuestra propia mente. Cuando nos sentamos en quietud. Cuando respiramos con conciencia. Cuando simplemente observamos el movimiento de los pensamientos y las emociones. Empezamos el viaje más sagrado. Una peregrinación sin pasos. Y aunque no avanzamos en el espacio, viajamos más lejos de lo que podríamos imaginar. Más allá de la confusión, del miedo. Y de los muros del sufrimiento que la mente misma ha construido. A medida que la mente se aclara, el mundo también comienza a transformarse. Dejamos de ver enemigos y empezamos a ver espejos. La persona que nos irrita nos muestra nuestra propia ira. Quien nos decepciona revela nuestras expectativas ocultas. Y quien nos abandona nos enseña la impermanencia de todas las cosas. Cada interacción se convierte en un campo sagrado de práctica. Cada palabra, cada mirada, cada gesto. Es una oportunidad para cultivar atención, compasión y entendimiento. La vida deja de ser una serie de choques. Y se convierte en un río que fluye con lecciones. En una corriente de aprendizaje continuo. Entonces comprendemos algo profundo. La sabiduría no consiste en acumular conocimiento. Es la capacidad de ver las cosas tal como son, sin juicio, sin distorsión, sin deseo. Solo ver. Solo saber. Solo estar plenamente vivo en el momento presente. El Buda dijo: quien sabe detenerse en medio del flujo de la vida, ese es verdaderamente libre. Detenerse no significa huir ni volverse pasivo. Significa salir del impulso inconsciente de reaccionar. Cuando nos detenemos, vemos con claridad. Cuando vemos con claridad, la ignorancia pierde su poder. Y ese es el primer paso hacia la liberación. Hoy muchos creen que la iluminación es solo para monjes o ermitaños. Aquellos que abandonan el mundo y meditan en las montañas. Pero el Buda nunca dijo que la libertad era solo para quienes renuncian a la vida. Él simplemente enseñó a no ser esclavo de ella. Un padre que cuida a su hijo con amor. Una madre que lava los platos con atención. Un trabajador que cumple su deber con integridad. Ellos también están caminando el camino. Porque la iluminación no se esconde en templos o escrituras. Florece en el corazón de la vida cotidiana. Cuando comemos, sepamos que estamos comiendo. Cuando hablamos, sepamos que estamos hablando. Cuando sentimos enojo, sepamos que sentimos enojo. Cuando sonreímos, sepamos que estamos sonriendo. Esa conciencia sencilla transforma lo ordinario en meditación. Entonces la mente se vuelve transparente. Ya no arrastrada por el pasado, ni ansiosa por el futuro. En esa claridad, descubrimos una nueva libertad.
no la libertad de la vida, sino la libertad dentro de la vida. Pero para alcanzar esa libertad, necesitamos un gran valor. El valor de mirar hacia adentro, de enfrentar las sombras que hemos evitado, de soltar las historias e identidades que ya no nos sirven. El valor de admitir que nadie más es la fuente de nuestro sufrimiento. Es nuestra propia mente la que crea la tormenta. Y al liberar poco a poco lo que nos pesa, una ligereza entra en nuestro ser. El corazón se expande. La compasión fluye naturalmente. Y la vida misma se vuelve más suave, más tierna, más luminosa. El Buda enseñó que todos los seres poseen la naturaleza búdica. Dentro de cada alma humana yace la semilla del despertar. Indestructible, eterna, esperando ser nutrida. Incluso cuando la mente está nublada por la ignorancia, esa semilla permanece intacta. Cada vez que elegimos la comprensión sobre el juicio, la paciencia sobre la ira, el amor sobre el resentimiento, el silencio sobre la discusión, estamos regando esa semilla sagrada. Y un día, cuando la luz de la sabiduría crece lo suficiente, atraviesa la oscuridad de la ignorancia y brilla como el sol de la mañana, imparable, radiante y libre. Entonces comprendemos finalmente: la verdadera felicidad no proviene de obtener algo nuevo, sino de darnos cuenta de que no necesitamos nada más. Cuando dejamos de correr, comenzamos a ver. Cuando dejamos de aferrarnos, finalmente lo tenemos todo. La vida se vuelve hermosa no porque sea perfecta, sino porque reconocemos la sacralidad de su imperfección. Una flor que florece, la risa de un niño, una brisa que pasa. Cada una se convierte en un sutra viviente, un verso del Dharma escrito por la mano misma de la existencia. Y en ese reconocimiento silencioso, entendemos que el Buda no nos dejó una religión, nos dejó un camino de despertar, un regreso hacia nosotros mismos, para ver que bajo todo cambio existe algo que nunca cambia: la esencia luminosa y compasiva de la mente. Cuando vivimos desde esa luz interior, cada acción adquiere significado, cada respiración se vuelve oración, y aunque la vida sea fugaz, revela una profundidad infinita. Desde la antigua India hasta el mundo moderno, la humanidad ha llevado el mismo anhelo: vivir en paz, amar profundamente, comprender verdaderamente. Y el Buda nos mostró que esa paz no está lejos. Comienza aquí, en la atención, en la compasión, en la presencia. Vivimos en una era de gran comodidad. Y sin embargo nuestros corazones permanecen inquietos. Podemos conectarnos con cualquiera en el planeta, y aún así sentirnos desconectados de nosotros mismos. Podemos poseer más de lo que nuestros antepasados soñaron, y aún así sentirnos más vacíos que nunca. El Buda ya lo vio hace siglos. Vio que la raíz del sufrimiento no está en el mundo, sino en la mente inquieta, en sus ilusiones, apegos y resistencia al momento presente. Cuando aprendemos a detenernos y mirar hacia adentro, vemos algo milagroso. Nada en la vida es fijo. Todo surge y desaparece con cada respiración. La impermanencia deja de ser teoría y se convierte en una verdad viva. Comenzamos a ver la belleza frágil en todas las cosas.
En un atardecer, en la sonrisa de un ser amado. En el sonido de la lluvia. En el silencio entre dos latidos del corazón. Cuando comprendemos verdaderamente la impermanencia, nuestro corazón se abre naturalmente. Nos aferramos menos, amamos más y comenzamos a vivir libremente. Entonces la iluminación no es una montaña lejana que escalar. Es un regreso a esta respiración, a esta conciencia, a esta vida tal como es. El Buda no hizo milagros. Solo reveló el milagro que siempre estuvo ante nuestros ojos. El milagro de simplemente estar vivos. Una hoja que cae. Una brisa suave. Una mirada amable. Todas contienen la misma verdad sagrada. Si tenemos los ojos para ver, la vida misma se convierte en la mayor maestra. Cada dolor se convierte en lección. Cada pérdida, en un recordatorio de amar. Cada fracaso, en una semilla de humildad. Cada momento, en una oportunidad para despertar. El Buda dijo: la satisfacción es riqueza. Soltar es libertad. Y en verdad, cuando vivimos con un corazón agradecido, incluso en medio de las dificultades, fluye dentro de nosotros una corriente silenciosa de paz. Inquebrantable, serena, eterna. En esta era moderna, quizás no podamos abandonar el mundo, pero sí podemos vivir dentro de él de otra manera. La práctica no tiene que ser distante ni mística. Puede ser simple. Escuchar con compasión. Perdonar cuando es más difícil. Sonreír a quienes han olvidado cómo hacerlo. Cuando vivimos con amor, cada acto se convierte en meditación. Cada respiración se convierte en oración. Y el mundo a nuestro alrededor comienza a transformarse lentamente. Este es el espíritu de las enseñanzas del Buda. No abandonar la vida, sino iluminarla. Ser una luz en la oscuridad de la confusión. Porque cuando una persona despierta, su paz se expande hacia afuera, tocando cada vida a su alrededor. El Buda nunca nos pidió que lo adoráramos. Nos pidió que despertáramos como Él. Que nos convirtiéramos en nuestra propia lámpara. Porque nadie puede recorrer este camino por nosotros. Pero cada uno puede recorrerlo con valor, con compasión y con presencia. Cuando vivimos verdaderamente así, el mundo se suaviza. La vida se vuelve menos dura. Porque nosotros hemos cambiado. Y así, la sabiduría del Buda permanece eterna. No solo para los buscadores espirituales, sino para todos los que anhelan vivir en paz. En un mundo turbulento, este camino no exige creencia, solo experiencia. No tienes que creer en el Buda. Solo vive en su espíritu. Sabe detenerte. Sabe soltar. Sabe mirar profundamente. Sabe amar. Entonces, la felicidad dejará de ser un sueño lejano, para convertirse en la naturaleza silenciosa de cada instante que vivas. Así que si hoy, en medio del ruido, te detienes solo un momento, para sonreír, para ser consciente, para sentir el milagro de la vida, entonces, en ese instante, ya estás caminando el sendero del Buda. El sendero de la atención, la compasión y la libertad. Un camino que no promete gloria,
pero ofrece el único tesoro que perdura. Una paz que nada puede perturbar. Y cuando esa paz florezca dentro de ti, compártela. Déjala expandirse como una luz suave. Porque cada corazón despierto se convierte en una semilla de bondad en el mundo. Cada respiración consciente en una flor de paz. Y recuerda siempre, nadie puede iluminar tu camino por ti, salvo la lámpara de tu propia mente. Cuando esa lámpara brilla intensamente, no importa cuán caótico parezca el mundo, dentro de ti siempre existirá un santuario intacto por el tiempo, un lugar de quietud, de comprensión y de amor incondicional.